¿Están? Dios les bendiga. Les saluda a su amigo Juan Carlos Umaña. Hoy quería compartirles una palabra muy bonita que está en el libro de San Juan, donde Jesús usa dos personajes completamente opuestos. Uno muy religioso y una que creía que posiblemente por su forma de vida, por su pasado, quizás no tendría una esperanza de que Dios le perdonara. Hoy Jesús nos quiere llevar a usted que está ahí a decirle que tenemos un Dios que está vivo, que es Jesús. La palabra de Él nos enseña que Él resucitó al tercer día y que Él está con nosotros. Él le dijo a sus discípulos que Él nunca los dejaría solos, que Él siempre estaría con ellos. Cuando le habló a sus discípulos, nos habló a nosotros. Esa palabra es para nosotros. Atesórela en su corazón, que es para usted que está ahí. Hoy Jesús nos habla de dos personajes, uno muy religioso y una que se creía que era muy pecadora, que posiblemente no tenía salvación. Dos extremos completamente diferentes. Hoy Jesús nos lleva al libro de San Juan, en el capítulo número 3, donde nos habla de que dice que Él venía de Judea y iba hacia Galilea. Y dice que le era importante pasar por Samaria. Dice, y le era importante pasar por Samaria. Y uno se pregunta, ¿por qué era tan importante para Jesús pasar por Samaria? ¿Qué era lo que había ahí que lo hizo desviarse de su camino? Pues mire qué bonito lo que dice. Dice que él, cansado del camino, llegó al lugar y era un pozo. Se sentó ahí. Dice que sus discípulos habían ido a comprar qué comer, o sea, todo estaba planeado. Cuando en eso llegó una mujer, dice que Jesús le dijo, dame de beber. O sea, quiere decir que Jesús fue el que inició la conversación. Pero uno dice, y tan importante era aquella mujer para Jesús que fue Él el que inició la conversación, fue Él el que quiso hablar con ella, fue Él el que hizo el sacrificio de desviarse de un camino desde lejos para llegar con ella, a hablar con ella. Yo quiero decirle a usted que está ahí, que Jesús siempre se va a desviar de cualquier camino, porque Él siempre va a querer ir donde está usted. Él quiere hablar con usted, Él quiere conocerlo a usted. Pues eso fue lo que Jesús hizo, y uno dice, y tan importante era aquella mujer que Jesús planeó también todo, el cómo sus discípulos fueran a comprar qué comer para estar solo con ella. Porque la Biblia nos dice que era una mujer que había tenido 5 maridos y que con el que ahora vivía no era su marido. Entonces, si lo traemos en este momento al mundo moderno, quizás la tildaríamos de muchas cosas feas, ¿verdad? Porque quizás era una mujer con una reputación muy mala. Y uno se pregunta, ¿y a cuántas personas les daría vergüenza en ese momento estar hablando? Porque dice que era la hora sexta era en pleno día. Pero a Jesús no le dio vergüenza. Jesús hizo el sacrificio por ir a ese lugar, porque Él quería hablar con esa mujer, Él quería decirle a ella que había una esperanza. Y cuando Jesús le dice, dame de beber, ella le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua, el pozo es hondo. Pero también le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Sabe que cuando Jesús vino al mundo, Él vino a romper todas las reglas? Él vino a romper todos esos mitos, todo ese tipo de tradiciones que hay. Él vino a enseñarnos que el amor es más grande que cualquier vergüenza, que el amor es más grande que cualquier pecado. Y es tan bonito porque cuando Él empieza a hablar con ella, ella le dice, Señor,
entre judíos y samaritanos no se tratan. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, me pedirías a mí, dame de beber, y yo te daría una agua que fluye como una simiente para vida eterna. Jesús primero le dice a ella que esa sed, porque al tener ella cinco maridos había tenido, y al tener otro hombre que era el sexto, y ella no había encontrado su felicidad, quiere decir que ella estaba buscando su felicidad en lugares equivocados. Es por eso que Jesús tiene esa conversación con ella y le dice, si conocieras el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El don de Dios es llenar, es saciar ese vacío, saciar esa sed. Tal vez el problema que usted tiene no sea ese, tal vez usted es una mujer ejemplar, o usted es un hombre ejemplar, que no le dan vuelta a su marido, ni le da vuelta a su mujer. Pero tal vez usted tiene el problema que hay situaciones y ha probado por todo lado y usted no se llena con lo que tiene. Tal vez usted es de las que son personas muy bendecidas, que Dios les ha dado muchas cosas y aún así siguen con esa sed, siguen con esa ansiedad, no son felices. Hoy Jesús le dice que Él es la respuesta para usted. Pero Jesús, después de decirle que Él es el agua viva, después de decirle que Él es la solución, también la confronta. También le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, Señor, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque no tienes marido, 5 has tenido y el que vive ahora contigo no es tu marido. O sea, Jesús le está confrontando, le está diciendo, usted tiene que dejar ese camino por el cual usted va, porque si usted sigue por ese camino, usted va a parar muy mal. Hoy Jesús le está diciendo, usted que está ahí, Él es la solución. Jesús, como dice Juan 14:6, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Sabe, nada está perdido. No importa lo que usted sea, lo que usted haya hecho. Nada de eso importa. Para Jesús no le importó, era el mediodía. Dice que era la hora sexta y Él estaba ahí hablando con aquella mujer, una mujer de la cual muchos la habían hecho a un lado. Dice que esa mujer fue a la hora sexta a sacar agua al pozo. ¿Por qué? Porque normalmente en la mañana iban las otras mujeres, pero ella tenía una reputación tan mala que las personas la hacían a un lado. Y a Jesús no le dio vergüenza, Jesús fue y habló con ella. A Jesús no le da vergüenza hablar contigo. A Jesús no le importa lo que tú seas. Yo hoy le quiero decir a usted que está ahí, no importa cuál es tu problema, no importa si es que tú eres vicioso, si eres alcohólico, si eres un fumador, si eres un ladrón, si eres una lesbiana, si eres una prostituta, si eres un homosexual. Es que no importa lo que tú seas, igual Jesús te ama. Pero tú, así como la samaritana, tú tienes que venir a Él y decirle, Señor, dame de esa agua que tú tienes. ¿Sabe? La samaritana, cuando Jesús le habla, ella le dice, Señor, dame de esa agua para no volver a tener yo más sed. Esa es una parte donde Jesús nos habla a las personas que a veces nos creemos que hemos fallado mucho, que hemos sido desobedientes y que quizás Dios no nos va a perdonar. No, hoy Jesús le está diciendo, no importa lo que tú hayas hecho, yo te perdono si tú vienes a mí. Pero mire, también hay una palabra muy fuerte,
Porque también hay personas que creen que por su religiosidad, porque sabe, Jesús no habla de religiones, las religiones no salvan. Sabe que la samaritana hay un momento cuando le dice a Jesús, Señor, es que en este monte adoraban mis antepasados y los judíos dicen que es en el templo donde se debe adorar. Jesús inmediatamente corta ahí, porque Jesús no habla de religiones. Jesús le dice a ella, créeme que llegará la hora que no es ni en este monte ni en el templo, sino será en el lugar donde menos tú esperas, donde se adorará a Dios. ¿Dónde es que se adora a Dios? Ahí donde usted está. Usted no necesita un templo, usted no necesita estar golpeándose el pecho para adorar a Dios. Usted lo que necesita es doblar sus rodillas en cualquier lugar donde usted se encuentre. Pero vea que Jesús no va con las religiones. Yo no le hablo a usted con religiones. A mí no me interesa si usted es católico, si usted es cristiano. Porque si a mí no me interesa, menos a Jesús. Jesús lo que quiere es hablar y decirle que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero mire, Jesús nos lleva a San Juan capítulo número 3, y nos habla de un hombre religioso. ¿Cuántas personas religiosas creen que ya se salvaron? ¿Cuántas personas creen que por su sabiduría, que porque han leído mucho la Biblia, ya tienen la salvación? Que porque le regalaron una comida a alguien, una muda a alguien, ya tienen la salvación. Jesús confronta a este hombre, dice que era un maestro de la ley, él está hablando de Nicodemo, dice que él se presentó de noche a hablar con Jesús porque él veía las maravillas que Jesús hacía. Pero mire, déjeme decirle que este hombre Nicodemo era un maestro de la ley, conocía las leyes, era un doctorado en la ley. ¿Cuántos títulos tiene usted? ¿Cuántas cosas buenas cree usted que ha hecho? ¿Será que Jesús le está hablando en este día a usted? ¿Será que usted cree que por todo lo bueno que usted ha hecho, usted se va a salvar? Mire, Jesús le dice a Nicodemo, créeme que si no nace, de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, ese hombre era un religioso, se sabía la ley de Dios al revés y al derecho. Pero mire usted que no solo los religiosos, uno creería que llevan el amor de Dios por dentro. Porque mire qué interesante, mientras a Jesús no le importó ir al mediodía, donde todo el mundo lo iba a ver, hablando con una pecadora, con una mujer que tenía una reputación muy mala, donde cualquiera iba a decir, ¿cómo es posible que este se llama hijo de Dios y está hablando con esa mujer? Porque muchos religiosos piensan así. Pero mire este que era un religioso, que era un sabio en las cosas de la palabra de Dios. Dice que fue de noche donde Jesús. ¿Por qué fue de noche donde Jesús si él creía que era el Hijo de Dios? Porque le daba vergüenza que lo vieran hablando, aún con el que él creía que era Hijo de Dios. ¿Cuántas personas hoy que viven metidas en una iglesia, que dicen que aman a Dios, les da vergüenza en la calle que los vean hablando de Dios? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos de Dios, aún las piedras van a hablar? Yo hoy quiero, y más que yo, Jesús lo quiere llevar a una reflexión de cómo es tu vida. Si tu vida es como la de esa mujer que creía que no tenía solución, que no tenía salvación por lo que había sido, pero al final entregó su vida a Jesús cuando le dijo, Señor, dame de esa agua para no tener yo sed jamás. O si su vida es como la de Nicodemo, este hombre religioso que creía que por sus títulos, que por su sabiduría, que por su maestría, tenía el reino de Dios ganado. Y cuando escucha al Señor Jesús,
hablando siempre del arrepentimiento y del perdón, se da cuenta que algo no había bueno en él, que algo le estaba faltando a él, que todo lo que él tenía no le alcanzaba para que Dios le perdonara y para ir al reino de los cielos. Jesús a Nicodemo le habla de un nuevo nacimiento, le habla del Espíritu y le habla de la palabra. Hoy Jesús está hablando a su corazón. Hoy Jesús quiere que tú nazcas de nuevo, así como le dijo a Nicodemo, que es nacer de nuevo, es entregar su vida a Jesús, es apartarse del camino que tú llevas, que te ha llevado a hacer cosas malas, y es recibirlo a Él en su corazón. Es decirle: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y gran Salvador. Dios le bendiga, que tenga usted un muy buen día y gracias por la oportunidad que me dan de estar un día más con ustedes, y siempre con todo respeto. Muchas